¿Alguna vez te has preguntado por qué, a pesar de todos tus esfuerzos, sigues sintiendo ese peso en el pecho? Esa sensación de que algo te aprisiona, de que no importa cuánto lo intentes, no logras liberarte de pensamientos que te persiguen, de personas que ya no están, de situaciones que no puedes cambiar. Durante 50 años de mi vida, creí que soltar significaba olvidar, abandonar, rendirse. Estaba completamente equivocado. Y lo que descubrí cuando finalmente comprendí la verdadera naturaleza del desapego budista no solo transformó mi existencia, sino que me mostró que todo este tiempo había estado luchando contra la corriente, agotándome en una batalla imposible de ganar. Déjame contarte algo que probablemente nadie te ha explicado con total honestidad. Todos hablan sobre soltar como si fuera un acto único, un momento mágico donde decides liberarte y todo mejora instantáneamente. Te dicen que perdones y olvides, que sigas adelante, que no mires atrás. Pero la realidad es mucho más profunda, más dolorosa y paradójicamente más liberadora de lo que cualquier frase motivacional puede capturar. El budismo no te pide que sueltes porque sí. Te muestra que lo que realmente necesitas soltar no es lo que crees. Permíteme llevarte a un momento específico de mi vida. Tenía 48 años, un matrimonio de 25 años que acababa de desmoronarse, una carrera profesional que había construido ladrillo a ladrillo y que de repente parecía vacía, y una relación con mis hijos que se había vuelto distante, superficial. Me miraba al espejo cada mañana y veía a un extraño, un hombre que había hecho todo correctamente según los estándares del mundo, pero que por dentro se sentía fragmentado, perdido, atrapado en una jaula invisible que él mismo había construido. Fui a terapia, leí decenas de libros de autoayuda, intenté el yoga, la meditación superficial, incluso consideré mudarme a otro país, pensando que un cambio de escenario resolvería el caos interno. Nada funcionaba, porque estaba buscando soluciones externas para un problema que era completamente interno. Entonces, por una de esas casualidades que el universo coloca en tu camino, cuando más lo necesitas, conocí a un maestro budista durante un retiro al que asistí más por desesperación que por verdadero interés espiritual. Este hombre, de unos 70 años, tenía una presencia que no puedo describir con palabras comunes. No era carismático en el sentido convencional. No intentaba impresionar ni enseñar con superioridad. Simplemente existía con una paz que yo nunca había experimentado. Durante los primeros días del retiro apenas hablé con él. Lo observaba interactuar con otros, la forma en que escuchaba sin juzgar, cómo respondía a las preguntas más triviales con la misma atención que a las más profundas. Había algo en su manera de estar presente que me inquietaba y me atraía al mismo tiempo. Una tarde, después de una sesión de meditación particularmente difícil en la que no pude dejar de pensar en todo lo que había perdido, me encontró sentado bajo un árbol, claramente angustiado. Se sentó a mi lado sin decir nada durante varios minutos. Cuando finalmente habló, sus palabras fueron tan simples que casi me ofendieron por su aparente superficialidad. Estás sufriendo porque te aferras a la idea de cómo deberían ser las cosas en lugar de aceptar cómo son. Mi primera reacción fue defensiva. ¿Qué sabía él de mi dolor, de mi pérdida, de mis fracasos? Pero había algo en su tono, una compasión genuina que no buscaba minimizar mi sufrimiento, sino iluminarlo desde otro ángulo, que me hizo quedarme callado y escuchar. Me explicó que el Buda enseñó sobre el sufrimiento hace más de 2500 años, identificando su origen no en los eventos externos de nuestras vidas, sino en nuestra relación con esos eventos. El problema fundamental no es que perdamos cosas, personas o circunstancias.
El problema es que nos identificamos tan profundamente con esas cosas que cuando se van o cambian, sentimos que nosotros también nos desintegramos. Aferrarnos es la raíz del sufrimiento. Y aquí viene la parte que nadie te dice con claridad. No te aferras solo a las cosas buenas, te aferras también, y quizás con más fuerza, a tu dolor, a tu resentimiento, a tu identidad como víctima o como fracasado. Porque soltarlos significa enfrentar el vacío de no saber quién eres sin esas narrativas que has construido sobre ti mismo. Esa revelación me golpeó con la fuerza de un tsunami. Durante años me había definido a través de mis roles: esposo, padre, profesional exitoso, proveedor. Cuando esos roles se tambalearon o desaparecieron, entré en crisis existencial, no porque los extrañara necesariamente, sino porque sin ellos no sabía quién era. Me había aferrado a una imagen de mí mismo que dependía completamente de factores externos y de la aprobación de otros. El budismo llama a esto aferrarse al yo, al ego, a esta construcción mental de una identidad fija y permanente. Pero la verdad incómoda es que nada es permanente, ni siquiera tú. La persona que eras hace 10 años no es la misma que eres hoy, y no serás la misma en 10 años más. Intentar mantener una versión estática de ti mismo es como intentar detener un río con las manos. Es imposible, agotador y fuente de sufrimiento constante. El maestro me enseñó sobre la impermanencia, uno de los pilares fundamentales del budismo. Todo está en constante cambio, en permanente flujo. Las relaciones cambian, los cuerpos envejecen, las circunstancias se transforman, las emociones van y vienen como olas en el océano. No hay nada en este universo que permanezca estático. Sin embargo, nosotros, en nuestra ignorancia, nos resistimos a esta verdad fundamental. Queremos que las cosas buenas duren para siempre y que las cosas malas desaparezcan inmediatamente. Nos aferramos a momentos de felicidad, intentando congelarlos en el tiempo, y rechazamos momentos de tristeza, tratando de escapar de ellos. Ambas actitudes generan sufrimiento porque van en contra de la naturaleza misma de la realidad. Soltar entonces no significa no importarte las cosas, no significa volverte insensible o indiferente. No es renunciar a tus deseos o ambiciones, ni convertirte en un ermitaño que evita el mundo. Esta es quizás la mayor confusión sobre el desapego budista y por qué mucha gente lo rechaza sin comprenderlo realmente. Soltar significa cambiar tu relación con las experiencias de tu vida. Significa poder disfrutar profundamente de los momentos hermosos sin la ansiedad de perderlos. Significa poder atravesar los momentos difíciles sin la desesperación de que duren para siempre. Es la libertad de experimentar la vida plenamente sin estar constantemente tratando de controlarla o definirte a través de ella. Durante los meses siguientes a ese retiro, comencé una práctica diaria de meditación, pero no la meditación superficial que había intentado antes. Esta vez, me comprometí a observar mis pensamientos y emociones sin juzgarlos, sin intentar cambiarlos, simplemente observándolos surgir y desaparecer como nubes en el cielo. Al principio fue tortuoso. Mi mente era un caos absoluto, saltando de pensamiento en pensamiento, reviviendo conversaciones pasadas, imaginando escenarios futuros, criticándome por no poder concentrarme. Pero el maestro me había advertido sobre esto. Me dijo que la mente no entrenada es como un mono borracho saltando de rama en rama sin propósito ni dirección. La práctica no es detener al mono, sino observarlo con compasión hasta que naturalmente comience a calmarse. Y algo extraordinario comenzó a suceder. Empecé a notar patrones en mi pensamiento que nunca había visto antes. Me di cuenta de que pasaba horas cada día en conversaciones mentales con personas que ni siquiera estaban presentes, defendiéndome de críticas imaginarias o planeando respuestas a argumentos que nunca sucederían.
Observé cómo mi mente automáticamente categorizaba cada experiencia como buena o mala, deseable o indeseable, agregando capas de juicio sobre la realidad simple de lo que era. Descubrí que gran parte de mi sufrimiento no provenía de los eventos de mi vida, sino de la historia que contaba sobre esos eventos, de los significados que les atribuía, de las conclusiones que sacaba sobre mí mismo basándome en ellos. La enseñanza budista del desapego me mostró que yo no soy mis pensamientos, no soy mis emociones, no soy mi pasado, ni mis errores, ni mis logros. Estos son fenómenos que surgen y pasan a través de la conciencia, pero no definen la esencia de quién soy. Cuando finalmente comprendí esto, no intelectualmente, sino experiencialmente a través de la práctica constante, algo en mí comenzó a aflojarse. Era como si hubiera estado apretando los puños con todas mis fuerzas durante décadas, y finalmente pude comenzar a relajarlos, no de golpe, no dramáticamente, sino gradualmente, con paciencia y compasión hacia mí mismo. Uno de los aspectos más difíciles de soltar fue perdonar. Y aquí viene otra verdad que nadie te dice: el perdón no es para la otra persona, es para ti. El budismo enseña que aferrarse al resentimiento es como beber veneno esperando que la otra persona muera. Cada vez que reviví en mi mente las cosas dolorosas que me habían hecho, cada vez que alimenté la narrativa de haber sido traicionado o maltratado, solo estaba extendiendo mi propio sufrimiento. No estaba castigando a nadie más que a mí mismo. Mi exesposa no sufría con mi resentimiento. Ella había seguido adelante con su vida. Las personas que sentía me habían fallado, probablemente ni siquiera pensaban en mí. Yo era el único prisionero de mi propia amargura. Perdonar no significó justificar lo que habían hecho ni pretender que no había dolido. Significó soltar la necesidad de que el pasado hubiera sido diferente. Significó aceptar que las personas, incluido yo mismo, actúan desde su propio nivel de conciencia, su propio dolor, sus propias limitaciones. Significó dejar de esperar disculpas que quizás nunca llegarían o explicaciones que satisficieran mi necesidad de entender por qué sucedieron las cosas. El perdón fue el acto radical de liberar mi energía de estar atada al pasado para poder estar presente en mi vida tal como es ahora. Pero quizás lo más revolucionario que descubrí fue la necesidad de perdonarme a mí mismo. Durante años me había castigado mentalmente por decisiones que tomé, por oportunidades que perdí, por formas en que fallé como padre, como esposo, como profesional. Llevaba una lista mental de todos mis errores y defectos, repitiéndola constantemente como una forma de autoflagelación emocional. El budismo me enseñó sobre la compasión, no solo hacia otros, sino hacia mí mismo. Me mostró que castigarme por errores pasados no los deshace ni me convierte en mejor persona. Solo me mantiene atrapado en un ciclo de vergüenza y sufrimiento que no sirve a nadie. La autocompasión no es autoindulgencia ni excusas. Es reconocer tu humanidad imperfecta, aceptar que hiciste lo mejor que pudiste con el nivel de conciencia y recursos que tenías en ese momento, y comprometerte a aprender y crecer en lugar de quedarte paralizado por la culpa. Es tratarte a ti mismo con la misma bondad y comprensión que ofrecerías a un amigo querido que está luchando. Esta práctica transformó radicalmente mi relación conmigo mismo. Comencé a verme no como un proyecto fallido que necesitaba ser arreglado, sino como un ser humano en proceso de evolución, completo y valioso en cada etapa del camino. A medida que profundicé en la práctica budista, aprendí sobre el concepto de no apego en las relaciones. Esto fue particularmente desafiante porque parecía contraintuitivo. ¿Cómo puedes amar profundamente a alguien sin aferrarte a ellos? La respuesta está en la distinción entre amor auténtico y posesividad disfrazada de amor.
El amor verdadero desea la felicidad y el bienestar del otro, incluso si eso significa que su camino se aleje del tuyo. El apego disfrazado de amor dice: te necesito para mi felicidad. No puedo vivir sin ti. Debes ser quien yo quiero que seas. Este tipo de amor es en realidad una forma de egoísmo, una transacción emocional donde usamos a otros para llenar nuestros propios vacíos internos. Cuando comencé a practicar el desapego en mis relaciones, especialmente con mis hijos adultos, algo hermoso sucedió. En lugar de necesitar su aprobación o que cumplieran mis expectativas sobre quiénes deberían ser, simplemente comencé a apreciarlos por quienes son. Dejé de intentar controlar sus decisiones o sentirme personalmente ofendido cuando tomaban caminos que yo no habría elegido. Les di espacio para ser ellos mismos, para cometer sus propios errores, para vivir sus propias vidas. Y paradójicamente, cuando dejé de aferrarme tan fuerte, nuestras relaciones se volvieron más cercanas, más auténticas, porque ahora podían ser genuinos conmigo sin temor a mi juicio o decepción. Soltar también significó dejar ir la necesidad de tener razón, de ganar argumentos, de probar mi punto. Durante años había invertido enormes cantidades de energía en defender mis opiniones, en asegurarme de que otros vieran las cosas desde mi perspectiva. El ego prospera en estos juegos de poder, en la ilusión de superioridad que viene de creer que tienes la verdad y otros están equivocados. Pero el budismo me mostró que aferrarse rígidamente a puntos de vista es otra forma de sufrimiento. No porque todas las opiniones sean igualmente válidas, sino porque la identidad no debería estar tan entrelazada con ideas que cualquier desafío a ellas se sienta como un ataque personal. Aprendí a sostener mis convicciones con suavidad, abierto a nueva información, dispuesto a cambiar de opinión cuando la evidencia o la sabiduría lo ameriten. Descubrí que puedo tener preferencias, valores y principios sin convertirlos en pilares inflexibles que debo defender hasta la muerte. Esta flexibilidad mental no me hizo débil o sin principios. Al contrario, me liberó de la prisión de tener que estar siempre en lo correcto. Me permitió escuchar genuinamente a otros, aprender de perspectivas diferentes, crecer y evolucionar en mi comprensión del mundo. Uno de los desafíos más sutiles del desapego fue soltar mi apego a cómo me percibían los demás. Durante la mayor parte de mi vida, había vivido como un actor en un escenario, constantemente preocupado por cómo me veía desde la audiencia. Calculaba mis palabras, mis acciones, incluso mis expresiones faciales, basándome en cómo creía que serían recibidas. Era exhaustivo. La aprobación externa se había convertido en mi droga de elección y vivía en el terror constante de ser juzgado, criticado o rechazado. El budismo me enseñó que la opinión que otros tienen de ti es su problema, no el tuyo. Lo que importa es vivir en alineación con tus valores más profundos, actuar con integridad y compasión, y soltar la necesidad de controlar cómo te perciben. Esto no significa volverse insensible al feedback o rechazar toda crítica. Significa distinguir entre retroalimentación constructiva que puede ayudarte a crecer y proyecciones de otros que reflejan sus propios problemas más que algo real sobre ti. Significa entender que no puedes complacer a todos, que no importa lo que hagas, algunos te amarán y otros te criticarán, y que perseguir la aprobación universal es una misión imposible que solo genera ansiedad y pérdida de autenticidad. Cuando llegué a los 50 años, había pasado casi 2 años inmerso en estas prácticas y enseñanzas budistas. No diría que había alcanzado algún estado de iluminación o perfección, porque eso sería completamente contrario a lo que había aprendido. Pero sí había experimentado una transformación fundamental en cómo vivía mi vida diaria.
Los desafíos no desaparecieron, las dificultades no se evaporaron mágicamente, pero mi relación con ellos era completamente diferente. Cuando surgían problemas, ya no me consumían con la misma intensidad. Podía experimentar tristeza sin ser arrastrado por la desesperación. Podía sentir decepción sin convertirla en una narrativa sobre mi fracaso fundamental como persona. Podía enfrentar incertidumbre sin ser paralizado por el miedo. La práctica del desapego me había dado algo invaluable: espacio interno, espacio entre un estímulo y mi reacción, espacio para elegir cómo responder en lugar de reaccionar automáticamente desde patrones condicionados. Espacio para observar mis emociones sin ser completamente identificado con ellas. Este espacio es libertad. Es el regalo de no estar a merced de cada pensamiento que cruza tu mente o cada emoción que surge en tu cuerpo. Es la capacidad de experimentar la vida plenamente sin ser devastado por sus inevitables altibajos. Una de las enseñanzas budistas que más profundamente integré fue la comprensión de que el sufrimiento es parte de la vida, pero que podemos elegir no agregar sufrimiento adicional a través de nuestra resistencia a lo que es. Hay un dolor inevitable en la existencia humana. Las personas mueren, las relaciones terminan, los cuerpos envejecen y se enferman, las circunstancias cambian. Este es el dolor primario, el dolor limpio de la vida. Pero luego está el sufrimiento secundario que agregamos a través de nuestras historias, resistencias y apegos. Este es el sufrimiento que creamos cuando nos negamos a aceptar la realidad, cuando peleamos con lo que es, cuando rumiamos obsesivamente sobre lo que debería haber sido diferente. Soltar este sufrimiento secundario no elimina el dolor de la vida, pero lo hace infinitamente más manejable. Cuando mi padre murió durante este periodo de transformación, sentí un dolor profundo y genuino. Lo extrañé, lloré su pérdida, pero no agregué capas de sufrimiento preguntándome por qué tuvo que morir, si había algo más que podría haber hecho, si yo era una mala persona por no haberlo visitado más frecuentemente. Simplemente permití que el dolor estuviera ahí, lo honré, lo sentí completamente sin resistirlo ni aferrarme a él. Y con el tiempo, naturalmente se transformó, no desapareció, pero se integró como parte de mi experiencia, una cicatriz en el corazón que habla de amor, no solo de pérdida. Ahora, cuando las personas me preguntan cómo logré transformar mi vida, cómo encontré paz después de tanto sufrimiento, les digo la verdad que nadie quiere escuchar. No hay atajos, no hay soluciones rápidas, no hay mantras mágicos que instantáneamente cambien tu realidad. El camino del desapego budista requiere práctica diaria, compromiso constante, paciencia infinita contigo mismo. Requiere voluntad para enfrentar las partes incómodas de ti mismo que has estado evitando, para sentir las emociones que has estado suprimiendo, para soltar las ilusiones que has estado protegiendo porque te hacen sentir seguro, incluso si son prisiones. La meditación fue y sigue siendo mi práctica central, no porque produzca estados de éxtasis místico o experiencias extraordinarias, aunque a veces suceden, sino porque entrena la mente para observar sin juzgar, para estar presente sin intentar cambiar la experiencia, para reconocer pensamientos y emociones como eventos pasajeros en lugar de verdades absolutas. Cada día que me siento en silencio, aunque solo sean 20 minutos, reafirmo mi compromiso con la conciencia, con la presencia, con la libertad interior que viene de no estar identificado con el contenido de mi mente. También integré prácticas de atención plena en actividades cotidianas. Comer con conciencia plena, saboreando cada bocado en lugar de engullir comida mientras hago otras cosas. Caminar con atención, sintiendo cada paso, notando el movimiento del cuerpo, los sonidos del ambiente,
Escuchar a otros con presencia total, sin estar ya formulando mi respuesta mientras hablan. Estas prácticas simples transformaron tareas mundanas en oportunidades para cultivar presencia y desapego de la narrativa mental constante que solía dominar mi experiencia. El budismo también me enseñó sobre la interconexión de todas las cosas, el concepto de que nada existe en aislamiento, que todo está vinculado en una red compleja de causas y condiciones. Esta comprensión cultivó compasión no solo hacia mí mismo, sino hacia todos los seres. Cuando ves que las personas que te lastiman lo hacen desde su propio dolor y confusión, cuando entiendes que todos estamos luchando con la condición humana de diferentes maneras, se vuelve más fácil perdonar, más natural responder con bondad en lugar de reactividad. No voy a romantizar este camino. Hubo días, muchos días, en que quería rendirme, en que la práctica parecía inútil, en que mis viejos patrones regresaban con fuerza y me sentía como si no hubiera progresado nada. El desapego no es un estado permanente que alcanzas una vez y conservas para siempre. Es algo que cultivas momento a momento, especialmente cuando las cosas se ponen difíciles. Es fácil estar desapegado cuando todo va bien. El verdadero test viene en momentos de crisis, pérdida o decepción profunda. Y sí, a veces fallo. A veces reacciono en lugar de responder. A veces me aferro cuando sé que debería soltar. Pero ahora tengo las herramientas para reconocerlo, para volver al presente, para comenzar de nuevo, sin todo el drama de la autorrecriminación. Lo que descubrí a los 50 años es que soltar no es un acto único, sino un proceso continuo, una práctica de toda la vida. No estás soltando una vez y terminando. Estás continuamente revisando qué estás aferrando que ya no te sirve, qué creencias sobre ti mismo han quedado obsoletas, qué relaciones necesitan evolucionar o terminar, qué expectativas sobre cómo debería ser la vida están generando sufrimiento innecesario. Es un trabajo interno constante, pero a diferencia del trabajo agotador de intentar controlar y manipular tu realidad externa, este trabajo interno genera cada vez más ligereza, más paz, más capacidad de experimentar alegría genuina. El verdadero secreto del desapego budista que nadie te dice es este. No se trata de no tener nada, sino de no ser poseído por nada. Puedes tener relaciones profundas sin necesitar que esas personas te completen. Puedes tener éxito profesional sin que tu valor como persona dependa de él. Puedes tener preferencias y deseos sin que tu paz interior esté condicionada a obtenerlos. Puedes amar intensamente sin el miedo paralizante de la pérdida. Esta es la paradoja hermosa del desapego. Cuando dejas de aferrarte desesperadamente a la vida, finalmente puedes vivirla plenamente. Si hay algo que quisiera que comprendieras de mi experiencia es esto: estás cargando peso que no necesitas cargar, estás luchando batallas que no necesitas pelear, estás sufriendo por cosas que, con una perspectiva diferente, podrían transformarse de tormentos en maestros. El budismo no te pide que renuncies a todo y te vayas a un monasterio. Te invita a vivir tu vida ordinaria con conciencia extraordinaria, a estar completamente presente en cada momento, a relacionarte con tu experiencia desde la sabiduría del desapego, en lugar de la ignorancia del aferramiento. La libertad que buscas no está en cambiar tus circunstancias externas, aunque a veces eso sea necesario. La libertad verdadera está en cambiar tu relación con cualquier circunstancia en la que te encuentres. Está en reconocer que eres el cielo, no el clima. Las tormentas vienen y van, el sol brilla y luego se pone, las nubes se forman y se disipan. Pero el cielo permanece, vasto y sin cambios, conteniendo todos estos fenómenos sin ser definido por ninguno de ellos.
Esa es tu naturaleza verdadera cuando sueltas la identificación con los contenidos pasajeros de tu experiencia. A los 50 años, finalmente comprendí lo que significa estar vivo. No sobrevivir, no soportar, no simplemente pasar los días esperando que algo cambie, sino estar verdaderamente vivo, presente, consciente, capaz de experimentar la belleza y el dolor de la existencia humana sin ser destruido por ninguno de ellos. Esta es la enseñanza que el budismo me regaló. Y esta es la invitación que extiendo a cualquiera que esté sufriendo como yo sufría. Hay otro camino. No es fácil, pero es posible. Y la paz que encuentras al final del camino, o más precisamente, la paz que descubres que siempre estuvo dentro de ti, esperando ser reconocida, hace que cada paso del viaje valga completamente la pena.